Tele.tv. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos hoy, miércoles 16 de octubre. Ya se está acabando octubre, estamos a la mitad, pero bueno. A la mitad. Y déjenme decirles que, de verdad, muy contento, muy pleno, porque pudimos anticipar unas semanas la entrevista que les habíamos prometido, que por alguna razón, que no quiero ni acordarme, nos faltó tiempo en el programa anterior. Pero les prometo que hoy vamos a tener el tiempo suficiente para repasar uno o dos puntos esenciales de lo que nos quedó pendiente y abundar obviamente en la parte que nos quedó, que probablemente sería un bloque entero. Pero bueno, déjenme decirles que para mí es un gusto y un privilegio enorme tener de vuelta a alguien a quien le puedo decir gracias por escribir algo que personalmente me provocó una subyugación, literal. Fue un cúmulo de emociones, porque además de que tengo el placer y el gusto de conocerla personalmente, entiende uno mucho de qué se trata. Pero vamos a platicar de ello y para ello, permítanme darle la más cordial bienvenida a mi querida Inés Recamier. Inés, querida. Ya me pusiste nerviosa. ¿Por qué? Ay, ¿De veras muchas te no gracias. estás sudando las Sí, manos? de verdad que ya me pusiste nerviosa. Bueno, no sé si es bueno o malo. Ay, no, ha sido un año muy emocionante por lo que tú mencionas. Por supuesto. Algunas personas han contactado así conmigo y eso para mí es maravilloso. Claro. Poder llegarle a la gente. Mira, la vez pasada tenía yo una idea, por lo que platicábamos, etcétera, de lo que era el Quinto Cristal. De hecho, teníamos planeado, y corrígeme si no me equivoco, vernos a mediados de noviembre, o sea, probablemente en un mes. 4 semanas más. Sí. Te hablé el sábado. Sí, me metiste en un gran problema, pero aquí estoy. Yo sé y te lo agradezco Al infinito. contrario. Estabas de viaje, dije yo, bueno, qué inoportuno. Ya me hiciste sentir que no había mayor lío. Pero estaba yo recién terminado de leer el libro. Eso es importante. Fue tal cantidad de situaciones que se fueron presentando, que las comentamos ahora antes de entrar al aire, en las que coincidimos, y que al final no puedo dejar de verlo simplemente como un lector. Lo tuve que leer como un lector que tiene una actividad dedicada a entender, interpretar y contener emociones. Exactamente. O sea, no podía sustraerme de ello. No, es tu tema. Tenía que ser absolutamente honesto conmigo, contigo y con la audiencia, y perdón que lo dé en ese orden, pero es como tenía que hacerlo en este momento. Claro. Para poder ofrecerles mi visión, que de alguna manera, y me satisface mucho, compartimos, y que espero que la gente también nos haga favor. Yo espero que sí. Yo estoy seguro que sí. Yo quiero hacerte una pregunta. La que tú quieras, Liz. ¿Crees que esta novela, que no fue la intención, ya lo he repetido muchas veces, pero tú como esta persona que trabaja mucho con emociones, ¿crees que esta novela
pueda dejar algo en los demás, en el sentido de alguna alerta o ayuda, alguna visión un poco más. Mi respuesta contundente es sí, Ok, coma. Siempre y cuando la gente tenga la disposición, claro, no todos. el valor, el coraje y la posibilidad de querer Claro, sentirse partícipe de la historia. no. Bueno, naturalmente tienes que involucrarte en la historia, pero quieras sentirse involucrado en su historia de vida, Exacto. en la historia de cada lector, que son únicas y repetibles. Sin embargo, tiene matices y colores que encajan perfecto en una frase, en un pasaje, en un reclamo, Sí, porque estamos configurados de emociones. exacto. No confundamos emociones y sentimientos. No, no. Somos seres profundamente emocionales. Esa definición de ser seres biopsicosociales, la parte de la psique envuelve justamente emociones, sentimientos, pero fundamentalmente tenemos que hacer referencia a la parte emocional. Nuestra salud juega un papel importante en la emoción. Naturalmente. O viceversa, perdón. No, es que finalmente es una salud emocional para ser emocionalmente sanos. Exacto. Es que se trata de eso. Cuando te imbuyes en la lectura y vas entendiendo, necesariamente te identificas con alguien de esos 5 personajes, Mis 5 niños. tus 5 niños. Podemos mencionar los nombres porque finalmente Claro. se trata de que la gente los empiece a identificar. Claro que sí. Timo. Timo. No es el apócope de Timoteo, ni mucho menos. Tiene el sentido absoluto de cuando alguien te tima. Entonces, el timo como acción. Así es. Lastre. Qué fuerte. Todos, algunos le decimos el costal que venimos cargando llenos de piedras, otros le decimos las penas, las amarguras, las frustraciones. Así es. Las venimos arrastrando si son lastres. La visora. La niña visora. ¿Qué tal? No tiene nombre. No necesita un nombre. La gente la puede bautizar como mejor le parezca. Así es. Porque finalmente es tus ojos así. Obviamente la matriarca, con un poder otorgado, concedido y tolerado. Ojo, otorgado, concedido y tolerado. No es lo mismo otorgar que conceder. No. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dolores le dio permiso Sí, claro. de que le hiciera pedazos. Por supuesto. Encontrarte a Dolores en una posición permanente de angustia, con su cara entre las rodillas abrazadas, la puedo ver, meciéndose, en un rincón. Qué parte tan dolorosa. La posición fetal. Nada más le faltaba, si esa posición la llevas de canto, necesariamente la vas a ver en esa, en la posición fetal. Buscando Contención. cariño, protección, Protección. que alguien la contenga, pero no solo en la parte emocional, sino en la parte sentimental y humana. Exacto. Porque el rechazo que siente Dolores una noche de tormenta y quiere acostarse con la matriarca y la matriarca la corre de la cama para darle cabida, Sí. Alastre. me parece, porque además era su consentido, es decir, hasta dónde se estaba consintiendo estar arrastrando ese lastre. Fíjate cómo estamos empezando a pintar. Y son niños. No, claro. Además. Es que no podían ser adultos. No. Inés, a ver. No podían ser adultos porque entonces ya se convierte en un juego perverso. Claro. Se convierte en un juego de poderes. Se convierte
en una manipulación. Se convierte en una patología. Claro, sí, por supuesto. Aquí no. No, aquí hay un se cierto está grado de ingenuidad. Claro, porque se está descubriendo. Los relatos de Dolores son estremecedores. Mi Dolores. Yo no quiero abundar más porque no quiero que la gente se le rompa el encanto. El spoiler alert. Pero sí, creo que necesitan para leerla 3 cosas. Dedicarle tiempo a la lectura. Una botella de vino. Bueno, ese sería el ambiente y el colofón. Pero necesitas primero tener la disposición de leerlo. Sí. Segundo, que te guste leer. No porque esté complicado, al contrario, está escrito en un lenguaje tan fácil de leer, tan fácil de interpretar, que si te gusta leer, en una tarde te echas la novela. Pero lo más importante, que tengan la disposición de encarnar en ellos a cualquiera de los personajes. Es la parte más difícil para muchos. De hecho, yo tengo gente cercana que me dice, es que no, me angustiaste, no quiero leerla. Yo, es una historia, o sea, léela como si fuera un thriller psicótico, punto. Es que eso es lo que le da miedo a la gente. A la gente le da miedo enfrentarse a su realidad. A la gente a le, identificarse con cierta psicosis. por supuesto, y a la gente le da más miedo cuando alguien de fuera que no conoces te enfrenta a tu realidad. Y cuando alguien te dibuja y te describe en un traje a la medida casi perfecto y ni siquiera sabes que existe esa persona. Así es. Yo creo que esa es la magia que envuelve al Quinto Cristal. Tienes que aprender a espejearte en la vida. Siempre. Bueno, tienes que, más bien no aprender, sino saberlo, darte cuenta, reconocerlo, ¿no? Cuando pasa. Hay varias formas de espejearte. Una es en el retrovisor, donde a veces ni los ojos te ves. Otra es en el lateral, donde de pronto si el ángulo es interesante te alcanzas medio a ver. Y otra es cuando te estás pintando, maquillando, que te ves diferente. Yo conozco gente que está parada frente a un espejo y jamás se ha visto. Ah, claro. Mucho menos se ha observado. Que son 2 cosas completamente diferentes. Es difícil. Están en lo que están, pero no son capaces de verse, insisto, menos de observarse. Exacto. Por el miedo a descubrir lo que el espejo jamás les va a negar, que es su realidad. Tú puedes estar viendo algo y hacerte la película de que no eres tú o que es otra cosa lo que estás viendo. Sí. Al final te estás dando una chupada de dedo impresionante. Sí, así es. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y esa es la parte compleja, esa es la parte difícil. Esa es la parte que a la gente, de pronto, esa confrontación. Confrontar no tiene por qué ser una forma agresiva. Pero la lectura te va llevando a ello. Y si no te emocionas, si no te provoca que la imaginación vuele, e imaginar, visualizar algunas condiciones que la misma novela va describiendo, deja de leerlo. No es ni tu momento, ni tu espacio, ni tu tiempo para leerlo. Qué bonito. Te lo digo con toda la humildad de no ser un crítico literario, lo dije desde un inicio. Qué Te lo bonito estoy comentario. diciendo desde la visión. Porque cuando algo te alcanza es porque te pertenece. Y lo que es tuyo por derecho propio va a llegar a ti. Y eso es lo más difícil, además, cuando publicas un libro, deja de pertenecerte a ti como autor y lo pones en manos de muchas personas. Ese es el propósito. Que llegue a la gente correcta. Tú quieres que deje de pertenecerte y que la gente lo haga de ellos. Claro, bueno, es lo que a mí me gustaría. Bueno, yo te puedo decir que hoy es mío. Que bueno, eso me alegra el Y alma. te lo dije. Ya soy parte de tu casa. Sí, claro, y de mi biblioteca personal. Porque es una manera, y te lo puedo decir abiertamente, que a mí me alimenta incluso la parte de mi actividad profesional. Porque tengo muchos ejemplos que poner de ahí. Sí.
para mí se va a convertir en una herramienta de consulta por el sentido estricto de la parte de la contención emocional. Uh-huh. Entonces, fíjate hasta dónde puede generar un impacto. Vamos a irnos al primer corte y ahora que regresemos... A ver si no me voy. No es cierto. No. Yo estoy seguro que no, y me encantará que no. Pero vamos a dar cabida a responder algunos de los comentarios que nos hicieron en Facebook. Claro que sí. Que son muy interesantes y que yo le agradezco mucho a la gente que se haya tomado el tiempo de escribirnos y que yo les ofrecí que el día que hagamos el programa lo íbamos a revelar. Uh-huh. Si te parece bien, claro, regresando, sí, los leemos y los compartimos con ellos. ¿Te parece bien? Sí. Gracias, Inés. Amigos, Inés Recamier, El Quinto Cristal, maravilloso. Vamos a nuestro primer corte, no tardamos. Regresamos enseguida. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.
Amigos, muchas gracias. Estamos de regreso. Bueno, tal como lo comentamos antes de irnos al corte, vamos a dar lectura. Si estás de acuerdo, Inés, algunas de las opiniones que nos hicieron favor de regalarnos. Ok. Deja ponerme los binoculares porque si no, La lupa. sí, no, es literalmente imposible hacerlo. Y básicamente, oh por Dios, ¿dónde estaba lo que estaba buscando? Oye, qué horror que esto se borró. Lo tenía aquí y de pronto me salí y... A ver, ¿me haces el favor de ubicarme? Sí, ¿no? Si en claro cuanto lo que tengas, sí. le damos paso. Tú sigue platicando. Quiero decirles que durante la publicación de lo que fue el primer programa, recibimos muchos comentarios, los cuales agradezco infinito. Y destacaban algunos aspectos particulares de la obra. Creo que hay aspectos, evidentemente, que son de apreciación, la cual es absoluta y profundamente respetable de la gente que lo hace. Sin embargo, Inés hizo favor de participarme de alguno de los comentarios de la gente que amablemente nos escribió. Yo les ofrecí que el día que hiciéramos la continuación del programa íbamos a comentar Ajá. lo que amablemente nos escribieron. Son comentarios que tienen un gran sentido, son comentarios que tienen un gran valor, porque muchas gracias, Inés, porque la gente tuvo la valentía, el coraje y se atrevió Sí. a hacerlo. Sí. Entonces, yo le quiero agradecer a Daniel Sarmiento la gentileza que tuvo al escribirnos. Y si me permiten, les voy a leer, digamos que solo la parte más destacada de su comentario. Y él habla y dice, desde comentar sus cuentos y algo de las historias detrás de ellos, hasta la conciencia e inconsciencia que dieron origen a las emociones y delirios desatados. Por ahí me queda una duda, si los espacios en blanco no son más bien espacios donde hay recuerdos superpuestos, donde arriba, a primera mano, se acomoda entre paréntesis, el que duele menos. Y bueno, como nos hace favor decir que hará falta la segunda parte, entonces, bueno. Daniel, gracias por tu comentario. Inés, gracias por participarme en la respuesta que le íbamos a dar. Claro. Y aquí creo que es muy importante ser muy puntuales en lo que comenta Daniel. Uno, cuando hablamos de delirios, estamos hablando de una parte ya patológica. El término delirio se ha hecho romántico, se ha romantizado a través de letras de canciones. Sí. Como la obsesión, que incluso lo comentamos. Cuando escuchas la canción de obsesión y de perfidia y de delirio, Exacto. etc. Sin embargo, la connotación de la palabra delirio tiene un enfoque absolutamente patológico. Ya cuando alguien está en una condición delirante, es o porque está al borde de la muerte, pero Sí, una lo mismo cuestión iba a decir. de enfermedad, o sea, hay una patología, un padecimiento, o bien cuando ya estás en un borde psicótico, cuando estás probablemente con una esquizofrenia, con una paranoia, con una neurosis de grado superlativo, etc. Ahí es cuando puedes tener episodios de delirio. Entonces, yo te diría, Daniel, que más que ser una cuestión de delirios, es una cuestión de anhelos, de deseos y de sueños. De esos deseos que de pronto son reprimidos por ti mismo. De esa cuestión de anhelos que no te das permiso a sentir. De esa cuestión de deseos que te da miedo enfrentarlos, porque no sabes si te rebasan. Pero ya llegar a la parte delirante, que bien puede ser, tendría que ser diagnosticada. De bote pronto decir es que estoy delirando, pues sí, como expresión es muy interesante. Pero la protagonista de mi novela no... No, ella no delira. ¿No delira? No. Ok, yo hubiera No, pensado que no, sí. y ahí te voy a decir por qué considero que no delira. No, es bien sana la mujer. Tiene una salud mental. Ajá. Su problema es su salud emocional. Sí, claro. Dolores no tiene problemas físicos. No. Dolores tiene una sobreexplotación emocional que no sabe cómo darle salida. Así es.
Lo comentamos al inicio y déjenme poner el ejemplo más burdo. Las ollas de presión. La olla de presión tiene una válvula que cuando empieza a llegar a cierta temperatura genera un tss, 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 que es la válvula que va liberando presión. Dolores no tenía una válvula de presión. No. Si tú esa olla, al momento que empieza a echar ese sonido, quitas el tapón y se desborda. O si la abres, explota. Así Lo es. mismo pasa con una persona. Esa válvula, y déjenme ponerlo ese, valga el ejemplo tan burdo, esa es la contención a la presión de la válvula, Ajá. que la va liberando paulatinamente. La contención emocional es exactamente igual, es paulatina. Cuando alguien está atravesando una conflagración emocional, una toxicidad emocional, Ok. o un desencuentro emocional, lo menos que necesita es que alguien le diga, ven. No. Tiene que ser muy despacio. Es un trabajo, ¿Estás de acuerdo? sí, Si tú abres los brazos, es un alivio ¿Cómo? momentáneo. y hasta falso. Ven, ya, no me estés molestando. Sí. Cuando Ok. lo haces paulatino, involucrado, consensuado y consentido, vas generando el alivio paulatino y la contención se da. Si hay contenciones emergentes, naturalmente que las hay, pero tiene que ser. Despacio. Para eso están los profesionales. Y para que justamente haya ese ps, ps, ps. Exactamente. Y para eso, naturalmente, quienes nos dedicamos, Por eso son tan peligrosas las personas que no hacen un buen trabajo y se dedican a esto. por eso, y déjame hacer un breve paréntesis, soy el primer detractor de los pseudocoaches, que se dicen capaces de lograr una contención emocional. Y los diplomados. A ver, perdón, un coach no se construye en un fin de semana. No. En un fin de semana no te van a enseñar. Bueno, sí, creo que si pagas 50,000 pesos o 100,000 pesos. Ah, no, bueno, sí, es desde cierto. luego, ¿no? Pero imagínate ponerte en manos de alguien. Es caro. Ponerte en manos de alguien Sí. que no tenga la empatía, y déjame decirlo de esa manera, para saber cómo contenerte. Te puede despedazar Exacto, sí. y dejarte infinitamente peor Así de es. cómo llegaste. Bueno, cierro paréntesis. Y pasando a la segunda parte de los espacios en blanco. Y voy a poner nuevamente un ejemplo muy burdo. En la escuela, conforme vamos escribiendo, a veces, por distracción, por lo que Gucci mandes, dejabas una hoja en medio. No podías regresarte porque ibas a perder la secuencia lógica de un apunte. Claro. Había quienes la arrancan, la hacían bolita y al cesto de la basura. Había quienes las destinaban para alguna otra acción y había quienes de alguna manera simplemente la ignoraban. Bueno, en cualquiera de los tres casos, que son perfectamente válidos, los espacios en blanco lo único que representan es todo aquello que en algún momento no hay nada sobrepuesto, no hay nada que la oculte, porque son espacios dedicados que tuvieron su momento y fueron ignorados. Forman parte de tu historia. Si tú ese cuaderno, una vez lleno, lo vas revisando, Ajá. te vas a dar cuenta que al final, pues te puede o no estorbar la hoja. Y si no te estorba y la dejas. Ajá. No vas a hacer ninguna anotación porque sería obsoleto que lo hagas cuando el cuaderno ya está lleno. Ajá. Y si lo haces a modo de revisión, podrás decir, qué güey, me brinqué una hoja. Y no pasa nada. Pero si pretendes regresar, Sí. te estás provocando una autoflagelación. Los espacios en blanco, todo mundo los tenemos y deben ser respetados. No pretendas llenarlo con nada. Pero ¿qué pasa en mi historia donde ese espacio se llena? No se llena. Esa hoja en blanco Ajá. se escribe, en lugar de escribirla con letra normal, se escribe en cursiva. Porque finalmente Dolores no encontraba la verdadera contención y era su propio desahogo para contenerse ella misma. Ok. Por eso la letra es cursiva.
Porque escribe diferente. Para diferenciar, fíjate muy bien, para diferenciar el momento fundamental del momento que está viviendo. Pero entonces es válido pensar que cuando hay un espacio en blanco, la mente inmediatamente pudiera poner otra cosa ahí. Necesariamente la va a poner. Necesariamente la va a poner. Por una sola razón. El espacio en blanco, por más que lo quieras ocupar, Ajá. es un espacio en blanco. Ok. ¿Sí me explico? Sí, o sea, la hoja está en blanco, pero ahí está y hay algo ahí. Hay algo ahí. Ok. O pudo haber habido algo ahí. Incluso un espacio en blanco tiene la intención que nunca se consumó. Ok. Tú quisiste escribir algo y te arrepentiste y ya no, y prefieres dejarlo. Ajá. Viajar en el tiempo es al futuro, no al pasado. Salvo que hagas una regresión maravillosa. Y peligrosa también. Y si no está manejada de la Sí. mejor manera, bueno. Entonces, los espacios en blanco hay que aprender a respetarlos, a conocerlos, pero que no te lastimen. Y ahí es donde entra algo que es maravilloso, que se llama perdón. Perdóname, me perdono a mí mismo por haber dejado esos espacios en blanco. Si tú quieres sobreponer algo, al final ese espacio de lo que estás sobreponiendo no le pertenece. El espacio en blanco es una decisión que tomas tú desde tu más plena conciencia. O desde la más plena inconsciencia, que al final, cuando reconoces ese espacio en blanco, es porque te estás llenando de conciencia. Esa es la única diferencia. Exacto. Espero que le haya quedado clara la respuesta. Yo todavía estoy así. Son ideas. Es algo tan complejo. La mente humana es tan compleja claro, que Claro. Mira, por eso tienen los ojos tapados todas mis niñas, menos una. Es que finalmente hay revelaciones. Sí, y esos momentos son cruciales. Ahora que regresemos, quiero destacar otro aspecto que es fundamental. ¿Vamos a hacer alguna revelación? Sí. Ay, Dios. A ver si no me voy. Dos revelaciones de la novela Ok. que quiero compartir contigo Ok. y que les vamos a platicar, ¿vale? Vale. Amigos, vamos a hacer nuestro siguiente corte, no tardamos, regresamos enseguida. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Astele.tv
Astele.tv. Astele.tv. Amigos, muchas gracias. Estamos de regreso. Y bueno, déjenme decirles que el chisme está buenísimo durante el corte. Porque, bueno, estamos comentando prácticamente lo que hablamos y le dedicamos el corte anterior. Así es. A ver, mi querida Inés, hay dos aspectos que quiero resaltar. Cuando hablas del narrador omnisciente. Efectivamente, cuando se habla en tercera persona, se crean historias, se crean fantasías, se crean ilusiones, se crean deseos, se crean anhelos. Y al hablar en tercera persona, estás evitando tu propia confrontación. Ay, claro, ya se me había olvidado, por cierto. ¡Dios mío! No voy a dormir hoy. Entonces, Claro, sí, ya. por eso el director hace énfasis. ¿Y cuántas personas no hay, de hecho, que hablan de ellas en tercera persona? Ahorita que lo estoy pensando. Porque al final es exactamente de lo que se trata. Sí. Es una forma de evadir, déjame decirlo así, evadir lícitamente Ajá. su propia realidad. Claro. Porque no hay confrontación. Vuelvo a lo mismo. No hay nada peor para una persona que alguien que la confronta. Pero hay algo todavía peor. Cuando alguien sin conocerla le pone algo en las manos y le provoca confrontarse a sí misma. Pero eso se vale. Claro que se vale. Porque estás haciendo tuya la obra de alguien más. Ah, no, sí, en el sentido de una novela, pero Claro. no se vale llegar y confrontar así a alguien nada más porque sí. No. No, a ver, para poder confrontar a alguien necesitas tener elementos. Ok. Necesitas tener un motivo y una razón. Confrontar a alguien Tiene que haber un problema. Es que si tú lo ves como problema, estás anticipando la víspera de una situación. Ajá. Cuando lo ves como una charla pendiente, seguramente el contexto de la propia situación cambia. Ok. Si tú dices un problema, te predispones a arreglar o resolver un problema. Ujú. Un malentendido, Si vas dispuesto a tener una charla pendiente, Ajá, desde ese momento tu actitud es completamente diferente. claro. Porque Sí. no vas con ganas de pelear. Ah, no. Para De pelear y para resolver. bailar tango citan dos. De resolver, sí, te entiendo ¿Estamos de acuerdo? perfecto. Sí. Ese es el punto. Sí. ¿Cuál es tu punto no de partida? ¿Cuál es el destino al que quieres llegar? ¿Arreglarlo? Platícalo. Hay una poeta que adoro, se llama Irma. Ella ayer justamente escribió algo así como de ella, cuando ella misma se contiene a sí misma. Claro. Y entonces, ahorita que hablamos de esto, me viene perfecto a la cabeza lo que ella, lo dijo ella muy bonito, ¿no? Es poeta, pero esta parte en donde tú puedes tener esta dualidad y esta confrontación propia, ¿no? Que es la más compleja. Es que esa dualidad o ambivalencia es justamente cuando tu parte consciente le permite a tu parte subconsciente que tome cierto protagonismo. Y a tu parte inconsciente que se haga a un lado para permitir que el consciente y el subconsciente trabajen en armonía, Y se alineen. por supuesto. Ay, qué bueno Sí. que no te conocí antes de escribir mi novela, porque no hubiera podido escribirla nunca. Me hubiera atrevido. Que se equilibren, que se balanceen. Exacto, sí, eso. El orden y el caos. Correcto. Y la otra parte que quiero destacar es justamente cuando Dolores pretende o cree que ha llegado al borde de un dolor supremo. Sí le dolió mucho lo que le ocurrió, pero le dolió porque lo sufrió. Entonces no se estaba condoliendo solamente de lo que le había pasado, Se estaba condenando. ella misma. Ujú, claro. Haz de cuenta que agarró un sílice y se empezó a flagelar. Pero tenía que hacerlo. Creyó que tenía que hacerlo. No tenía ni la madurez.
pero creyó que tenía que hacerlo, porque al final nadie la había contenido nunca. Eran niños. Nadie la había contenido antes. Se necesita un adulto. Ella no sabía lo que era saberse contenida. Exactamente. Ella no tenía idea, no tenía conocimiento, no tenía la conciencia de lo que se siente cuando alguien, con toda la certeza, te contiene emocionalmente. Hasta que se relaciona con el director de la clínica. Ya te adelantaste y ya no le sigas más porque estás dando un punto clave. Ok, me callo. Yo solita me voy a spoilear. No, es que te voy a decir una cosa, esa es una parte que podría entenderse como una consecuencia lógica, pero es una consecuencia antinatura. No, porque el trabajo de ustedes es ese. Relacionarte... Contenernos, hacer Sí, esa relación paciente-doctor en donde vas llevando a tu paciente sí, pero despacio. la relación es limitativa. Ah, claro, se queda en un cuarto. Es correcto. Sí, No la puedes trasladar a ningún otro sitio. pero si no la tienes en ninguna parte y es lo único que tienes, Es que esa es la todo. parte, sí, pero ahí es donde se confunden los roles. Y al haber confusión de roles hay sustitución de papeles. Ah, no, bueno, sí, ahí están los malos a los que nos referimos, Es obviamente. correcto. Sí, conozco muchos además, no te creas. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces tiene que haber, déjame decirlo así, una condición de confidencialidad absoluta, entendiendo el papel de uno y el papel de otro. Y tú tienes que estar muy limpio además para poder recibir tanto. Y después descontaminar. Exacto. No es porque no es porque estés contaminado en el peor de los sentidos, no, desintoxicarte a ti Sí, mismo. claro, sí, porque si no, Porque son cargas emocionales. te lo llevas a tu casa. Correcto. Tienes que aprender a decir hasta aquí acabó mi chamba, Ay, qué difícil chamba tienes. sacudírtela, pero cuando te apasiona. Cuando alguien como tú, y déjame ponerlo en esos contextos, a través de tu obra, te enseña y me regala tanto, pues yo lo único que tengo que sentir es agradecimiento, Inés. Y digo como tú en el sentido de que a través de tu literatura me regalas la posibilidad incluso de una herramienta terapéutica. Ya puedes recomendar mi novela. A ver, no Gracias. la había leído y la había recomendado. Simplemente con lo que habíamos charlado, ¿estás de Ya la vas acuerdo? a tener ahí en tu consultorio. Hoy que la he leído y que la tengo, te lo dije, para mí es un punto de referencia, porque hay muchas cosas a destacar y no puedo de ninguna manera omitir la mención del espejo. No voy a decir más. Ya lo mencionaste hace rato, por ahí empezaste. Sí, pero por eso, la quiero destacar. Y no voy a abundar sobre el tema, pero podemos entender que al final esa es la parte medular de las emociones que todos los seres humanos tenemos. Y ahí está nuestra dualidad. Ahí está todo. Ahí está tu verdad. Ahí está la invitación a que abras una puerta que te va a llevar a otra y a otra y a otra de lo que podemos llamar un sano equilibrio emocional. Y como tú decías, a observarte. A aprender a observarte, a descubrirte y a decidir que no te gusta. Alguien decía, la gente cambia cuando ya se cansó de sufrir. No sé si sea tal cual, no lo sé. Cambia. Personalmente no lo comparto. No, yo tampoco. La gente puede soportar mucho dolor y eso lo puede transformar a alguien duro, a alguien... Claro. Vaya, muchos matices. Sí. Pero no es porque esté cansado de sufrir. Yo creo que la gente cambia cuando siente la necesidad de evolucionar. Somos una revolución permanente. Y una revolución nos lleva a una evolución. Bueno, hay un cambio todo el tiempo, eso es inevitable. Cuando aceptamos la condición de que somos perfectibles y no perfectos, estamos en esa constante evolución. Cuando haces una pausa, puedes caer en una involución que el mismo impasse te está dando.
y empiezas a retraerte, empiezas a contenerte, empiezas a limitarte. Y empiezan las fobias. Por supuesto, porque no hay... El peor enemigo de alguien que se reconozca emocionalmente frágil es su propia mente. El miedo al miedo. Por supuesto, el miedo al miedo. Sabías a dónde quería llegar. Nah, me lo dijiste hace rato y se me quedó bien grabado. Ah, El bueno. miedo al miedo. Pero sí quise desmenuzarlo para poder tener el real contexto Claro. de lo que puede significar el miedo del miedo. Y hay muchas personas que lo viven a diario. Y fíjate que algo bien bonito que ha pasado con el Quinto Cristal también, Carlos, es que conozco personas, bueno, no las conozco, pero que se han acercado a decirme, oye, mi hermano sufre de esto y ahora puedo entender cómo se siente. Eso también es padre. Por eso cuando la gente lo lee y están en el lugar, en el momento y en la condición adecuada, va a ser un bálsamo. Porque te genera... No estás solo. No, te genera empatía. Y pertenencia. Es que, a ver, yo iba a cerrar con eso, pero bueno, me adelantaste 2 pasitos, pero ahí te va. Perdón. No, no, Es no. que si vemos el reloj nos van a correr como en 3 minutos. No, todavía no. Se nos va rapidísimo aquí el tiempo. Cuando se habla de esa pertenencia, de no pertenecer. O sea, a ver, Dolores sabe que no pertenece a donde ella quisiera pertenecer. Cuando descubre que la pertenencia es de ella misma Ajá. y se empieza a respetar, Sí. a amar, empieza a aceptarse y Exacto. admitirse Sí. al punto de saberse integrada Sí. a ella misma. Porque pasa el proceso que hablábamos hace un rato, de la aceptación, del reconocimiento y del merecimiento. Lo mismo que el Quinto Cristal ha pasado y que está en ese momento donde está. Sí. Sí. Porque tú misma has permitido que eso ocurra. Sí, lo he comentado. Yo misma no pude leerlo hasta hace un par de meses. Y lo escribiste. Y yo lo escribí, lo revisé, lo corregí varias veces. Pero ya impreso, Pero no te habías dado el tiempo no le entendía, de leerte. ¿no? Hasta ahora, y la verdad es que Pero fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque la gente dirá, ay, ¿cómo no vas a saber lo que estás escribiendo? Sé lo que estoy escribiendo, sí. pero no me había leído. No me había leído. Y es bien importante leerte. Por supuesto, Sí. pero aprender a leer Claro, desde la más sana autocrítica. claro, claro. Cuando tienes un respeto claro por ti mismo, lo primero que juega para leerte se llama dignidad. Lo segundo se llama amor propio y lo tercero se llama respeto absoluto por ti. Los 3 valores esenciales, Algo difícil de conseguir. pero valores esenciales, nacemos con ellos. A veces en el camino nos vamos despojando o permitimos que alguien nos despoje de ellos. Pero es algo que tenemos en el equipo de fábrica. Solo hay que aprender a cultivarlos, Es muy fácil, aprender a además, desarrollarlos, entorpecer ese crecimiento en un niño. por supuesto, por la fragilidad, en todos los aspectos. Sí, Porque no hay un desarrollo pleno, porque están completamente maleables, porque todo nace, y no lo quiero comentar tan fuerte, pero nace, no hay una ignorancia, hay una inocencia cargada de altas dosis de ingenuidad. Ojo, no hay malicia ¿en dónde? en un niño. Ah, no, nunca, por supuesto, claro que no. Por eso, cuando tú lo comentas como lo has hecho, te das cuenta que al final Dolores era una niña Sí, que alguien pretendió despojarla de su ingenuidad y de su inocencia, pero de la forma más burda. Y no voy a decir por qué, que lo lean, claro, por supuesto que que lo se lean. enteren. He ahí porque lo voy a decir, hay muchas personas que se molestan cuando trabajo con los niños y los niños escriben cosas fuertes. Y perdón,
tienen todo el derecho, porque dentro de su ingenuidad, para ellos no es malo. ¿Y los niños? O sea, escribir odio a mi mamá, bueno, está súper satanizado. Pero para ellos el odio no es una carga. Diles, por favor, Están enojados. pídeles, nada por favor, más. que te definan odio, no van a saber ni siquiera No, qué es. exacto. Entonces, escucharon odio y lo Ay, me cae relacionan, mal mi mamá lo ahorita, relacionan, ¿no? lo relacionan con enojo y listo. Exacto, a eso voy. ¿Qué viene para el Quinto Cristal, Inés? ¿Qué viene para el Quinto Cristal? Híjoles, yo espero que vengan cosas buenas porque en este medio de la literatura es muy difícil. Es muy difícil que te lean, que llegues. Yo me siento plena, me siento muy contenta por el trabajo que hice. Te digo ahora que lo... Mal haría si no. No, vamos, pero ahora que de verdad pude leerlo y entenderlo como una lectora, me gustó, me siento satisfecha conmigo, siento que hice un buen trabajo. Qué bueno que no te convertiste en este momento en una narradora omnisciente. Inés se Y que siente me hablaras en contenta. tercera persona. Inés está feliz, como el pueblo, no. Pero, ¿sabes algo? Sí creo que también descubrí mucho acerca de mí como escritora y acerca de mi intención en el mundo, que, como tú me decías hace un rato, tocaste un tema muy, muy básico para mí. Para mí lo importante es transmitir, no nada más contar historias. Correcto. Y todo mi trabajo, absolutamente todo mi trabajo, el de los niños, todos los cuentos que he escrito, tienen la intención de transmitir algo. Por supuesto. Y eso, ahorita que me lo comentaste y lo puse yo en perspectiva, yo sí siento que estoy lográndolo y eso me llena de mí. Lo primero que la gente debe hacer es creer en uno. Híjoles, bueno, es que sí, dudas. Cuando no tienes además un maestro que te diga, vas bien o te ayudo con esto. Pero el Quinto Cristal lo escribí relativamente yo sola. Fue un trabajo muy difícil. No Pero hubo un te voy a decir taller, algo. no hubo esa contención. Ok, pero ya se dio el paso. Ya lo hiciste. Ya lo y hice. ya lo conseguiste. Ya, Y espero pronto, Inés, estar comentando algún otro libro. claro que sí. Yo encantada. Gracias. Me encanta venir. Gracias por regalarme el espacio. Gracias a la gente que nos escribió. Gracias Espero, a la gente que nos ve. y digo, si finalmente quedan algunas dudas, igualmente que nos haga favor de compartirlas y con muchísimo gusto. Llamen ahí al 911. A mí no, porque de Perdón. por sí ya tengo el cerebro cansado. Pero es de gran valía, y se los voy a decir siempre, aceptar, reconocer y merecer. Partamos de ello y se darán cuenta cómo emocionalmente vamos a lograr un equilibrio. Y trabajemos en nuestro perdón. Gracias, Inés. Gracias a ti, Carlos. Gracias de verdad. Gracias a todos. Te lo dije y me siento profundamente satisfecho por tu apertura, por tu gran capacidad de transmitir y de regalarle a la gente la verdadera esencia de Inés Recamier. Querida Inés, Muchas gracias. Gracias a Ahí ti. me encuentran, en todos mis libros estoy yo. por supuesto. Muchas son gracias, tuyos. Carlos. Gracias a ustedes, amigos. De verdad, les recomiendo, no dejen de leer El Quinto Cristal. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Simplemente atrévanse a descubrirse y les puede fascinar lo que van a descubrir en ustedes. Pásenla bien. Nos vemos la próxima semana en una emisión más del Coaching y Tú. Hasta entonces. Astele.tv